Si tenés tu Biblia, por favor, te pido que te posiciones en el capítulo 14. Lo tomamos como un libro, pero realmente es una carta. El mensaje en sí es dirigido a una audiencia y es tal vez mejor interpretarlo como tal, leer pausadamente y como estaba diciendo nuestro hermano, Pablo en el capítulo 14 pareciera ser que está entrando en un círculo reiterativo, pareciera ser. Él está muy preocupado por la libertad en Cristo. Vamos a la primera lectura, los primeros versos desde el 13. Posteriormente vamos a orar y comenzamos el sermón. Así que ya no nos juzguemos a nosotros, los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea, pues, vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Somos incapaces de nosotros mismos arrojar luz sobre ella. Necesitamos, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo. Somos muy limitados, somos cortitos de entendimiento. Espiritualmente no lo podemos hacer. Ayúdanos, Señor. Dirige al orador, que tu palabra sea expuesta para el crecimiento de toda tu iglesia, para el crecimiento de cada hermano, para gloria tuya. En Cristo Jesús, amén. Siendo joven una vez nos dijeron, íbamos a irnos a iglesias, actividades recreativas, cristianas, de las iglesias propias. Había una iglesia donde el encargado nos dijo, esta iglesia, cuando ustedes jueguen vóley, le van a ver a los hermanos jugando con corbata, me dijeron. ¿Cómo? Son tan serios. Algunos usaron legalistas, que van a verle con pantalón de vestir, camisa y corbata jugando vóley. Yo tenía 16, 17 años, y fui con la idea de encontrarme a hermanos jóvenes jugando vóley con corbata. Efectivamente encontré a algunos con pantalones de vestir que no están mal, hermanos. No está mal. Pero en una cancha deportiva, a no ser que te haya agarrado de sorpresa. No, ellos estaban con una ropa de vestir. Pero el hermano se dirigía al porte de estos hermanos. Estaban
con una actitud completamente almidonada. Estaban bordeando la legalidad, o el legalismo, mejor dicho. No había nada de malo en eso. Pero para nosotros, libres en Cristo Jesús, era una observación diferente. Bien. Como introducción encontré un dicho de Martín Lutero y lo quiero leer. Dice, el cristiano es el más libre de todos los hombres, porque no está sujeto a nadie. El cristiano es el siervo más obediente de todos, porque sirve a todos. Me encanta. Es una maravilla. Nuestra libertad simplemente se limita a la debilidad o a la necesidad del hermano. En los versículos del 1 al 12, en el capítulo 14, el apóstol se está refiriendo a la libertad del cristiano. Te invito cuando tengas tiempo. Le escuché al pastor Sugelén mencionando y enumerando solamente en el versículo del 1 al 12, más de 15 veces el nombre Señor. Fíjense y cuéntenlo. Y él saca una aplicación y dice, ¿cuál es la aplicación? Que Él es el Señor de nuestra libertad. Y después podés empezar a contar a partir del 13 hasta el 23 y vas a encontrar más. Señor, Señor, Señor Jesucristo, Jesús mismo. Es muy sorprendente. Y del 3 al 23, Pablo, el apóstol, se concentra y habla de los límites de esta libertad. El sermón de esta mañana lleva el título de El cristiano es más libre que todos los hombres y a la vez es el siervo más obediente de todos. Por supuesto, es una abreviación de lo que Martín Lutero mencionó. Al principio de cada sección hay una prohibición. No sé si notaste en el versículo 13, dice, no nos juzguemos más. No nos juzguemos más. En el 16 dice, no dejéis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno. 20, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. No destruyas. Es evidente que Pablo está prohibiendo la continuación de algo que ya estaba ocurriendo entre los creyentes de Roma. Esto no era algo teórico, esto era real. Había problemas. Específicamente por una cuestión cultural conjugada con la dieta de estas culturas. Y especialmente sus prácticas religiosas. Estos detalles ya lo vimos bien coloridos con los hermanos anteriores. Aquí la expresión parece abarcar los dos grupos, los débiles y los fuertes. Alguien dijo que también hay un grupo sutilmente escondido, aquel que es como una unión de ambos. Parece fuerte, pero en el primer desliz de un hermano libre dice, yo me voy de esta iglesia. Parece fuerte. Esta iglesia practica estas costumbres que no son pecaminosas, yo me voy. Ahí, camuflajeado. Al principio del capítulo, Pablo había prohibido a los fuertes juzgar al hermano y a los débiles de menospreciar al hermano. Pero como ya se había dicho en el versículo 13, estamos haciendo un recuento generalizado, en realidad los dos grupos son culpables. Los dos grupos son culpables. ¿Cuál es la culpa? Juzgar. Juzgar. No te está permitido juzgar al hermano. Siendo vos débil o siendo vos fuerte. Y hago un paréntesis, no está en mi nota.
Todo el mensaje del capítulo 14, hermanos, no es una casa de brujas, en el sentido de que descubrir quién es el hermano débil y quién es el hermano fuerte. Ese no es el mensaje principal de la carta del capítulo 14. Yo no tengo que estar buscando, aquel hermano es débil, aquel está en la franja de, y yo estoy en este. No, hermanos, ese no es el mensaje. El mensaje es el que Cristo es el Señor de nuestra libertad. Suyo es cada alma y Él sabe quién es débil y Él trabaja en la vida de aquellos hermanos débiles, no vos, fuerte. En el versículo 14 es una especie de paréntesis. Hay un énfasis en la frase la comida. El fuerte está poniendo en peligro la salud espiritual de su hermano por algo de valor secundario, la comida. Él está atentando contra el crecimiento de su hermano. El versículo 15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, esa palabra es importante. Ya lo estudiamos, ya lo aprendimos, es importante apuntalar de nuevo. Contristado es afligido. Si por culpa de tu comida tu hermano es angustiado, dice la Nueva Versión Internacional. Por culpa de lo que tu hermano ve que estás comiendo, tu hermano se angustia. Bueno, ¿cómo el hermano débil podría entrar en angustia? Pongámonos en empatía en el hermano débil, pongámonos en su zapato. Porque tal vez yo pienso ser fuerte, pero soy débil. 1. Se refiere al profundo dolor que siente el débil, el hermano, obviamente, al ver a su hermano hacer algo que él considera incorrecto. Para él es una angustia aquello, hermanos. Él siente dolor. Para él es un peso, es una aflicción. O puede llevarlo a dudar de la sincera fe del otro y de la realidad de su propia fe. En su debilidad, él piensa que el otro hermano no tiene una fe correcta. Y por tal debilidad, él entra en el mismo círculo y empieza a dudar de sí mismo. Estos son dos peligros que yo debo ver en la iglesia. Pablo está preocupado por esto. Y toma todos los matices posibles en todo el capítulo 14. Y el 15 también, que veremos. Además, la conducta del fuerte puede llevar al débil a hacer algo que en sí no es malo, pero para él lo es. Cuando esto ocurre, las consecuencias pueden ser muy serias. Y esto lo indica en la última oración del versículo 15. Ya no andas conforme al amor. Vos ya no estás actuando en el amor. Estamos hablando de juzgar. Siendo débil o siendo fuerte. Tampoco, hermanos, el capítulo 14, veremos más adelante, me adelanto un poquito nomás, es una carta verde para el hermano débil hacer lo que quiere en la iglesia. El hermano débil se encontrará con el amor de los hermanos fuertes, pero también se encontrará con la piadosa ley de Cristo y la santidad que conlleva la obediencia.
Ni los pastores, ni los hermanos maduros permitirán que tal libertad en su debilidad cruce los límites del pecado hacia allá. Así que la carta de Pablo no es una carta, valga la redundancia, de permiso libre de hacer, hermano débil, lo que quieras en la iglesia. No. Pablo usa aquí la segunda persona en singular, fíjate nomás, para dar más fuerza a su apelación. Lo hace en el versículo 20, no destruyas, vos no destruyas. No dice no destruyamos, no destruyan, vos no destruyas. El 22, en segunda persona, ¿tenés fe o tienes tu fe? ¿Tienes fe? Tenla para con Dios. Es como si te estuviese mirando de frente a los ojos y te diga, vos, hermano fuerte, no destruyas la obra. Lo hace intencionalmente. Cuando el fuerte procede de manera, y este es el término muy común de Pablo, ya no es de esta manera, digo, ya no está caminando. Es una metáfora que Pablo usa con frecuencia para describir la conducta del creyente, de acuerdo al amor, cuando no andas, cuando no estás caminando en ágape, ese amor que se niega a sí mismo. No lo hagas. No estás caminando en ese amor que corresponde a cada hijo de Dios. Para el creyente, la norma válida o el código principal, siempre, hermanos, siempre, esto es innegociable, es el amor, no la libertad. Mi amor por el hermano pone un límite a mi libertad, aunque yo soy muy libre en Cristo. El término que se traduce en el versículo 15, se pierda, es una palabra, o el sinónimo sería, en otras traducciones, arruinar. En otras versiones se traduce con término como destruir o hacer daño. No está hablando del término de salvación o de la salvación escatológica, digo bien, cuando seamos redimidos. No está hablando de eso. Algunos comentarios recientes entienden que se trata de esa perdición escatológica. Se pierde la salvación, el alma. El pasaje de Pablo está refiriéndose al efecto de nuestra conducta en la vida de los hermanos creyentes. En ese sentido está hablando. Que se pierda o que se arruine. Aquí es la pérdida. Escúchame bien, hermano, préstame atención porque esto es serio. Y es aquí donde pude ver el problema de la palabra. Por lo menos yo de esa manera lo entiendo. Es cuando el hermano pierde su comunión con el Señor por tu culpa. Cuando vos perdés tu comunión con el Señor, perdiste todo, hermano. Ya no te querés ir a la iglesia, te cuesta leer las Escrituras, te cuesta orar, te cuesta negar. Y alguien puede detonar esa ruina en el hermano débil o en mí si soy débil. Pablo está apelando a esto, hermano, no arruines la comunión de tu hermano por tu libertad. Aunque esa libertad sea absolutamente genuina y válida. Es una exhortación muy importante que se refiere a los hermanos fuertes.
a tomar en cuenta en las consecuencias muy serias de su conducta. ¿Cuál es esa exhortación? No asignar más valor a su comida que el valor que Cristo asignó a la vida del hermano débil. ¿Podés entender? No le des más importancia a la libertad de comer. Y de esto hemos hablado de toda forma, o de todas las formas, perdón. O de beber. También se habló de todas las formas. Beber no es pecado. Cristo mismo lo hizo en la cena, en las bodas, aquel milagro de las bodas del vino. Eso no es alegórico, eso no es un... El problema está en pasarse de copas y la embriaguez. Ahí sí hay pecado. Conocí a un hombre que le solían ofrecer la copa de vino y decía, yo no bebo. Sí, pero una copa nomás. No, y ese es el problema. Que una copa llama a la segunda y después a la tercera y a la cuarta, y cuando pierdo la cuenta es el problema, dice. Tenía mucha razón. Tenía mucha razón. No le des más importancia a lo que comes o tomás, más de lo que vale tu hermano débil. Hermano, por favor, esto es andar en amor. Esto es amar al hermano. No hay un mandamiento que diga, usa tu libertad siempre. No vas a encontrar en la Biblia. Es una realidad de nuestra libertad en Cristo, pero no hay un mandamiento que te diga, hace uso constante, sin pausa y absoluta de tu libertad. No lo dice en ninguna parte. Al contrario dice, y es una virtud aceptable por Dios, dejar tu libertad por el amor al otro. Esto es divino, hermano. Nuestro Señor nos lo enseñó, Filipenses. Se negó a sí mismo. 15, de vuelta, la última parte. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Si Cristo ha muerto para salvar al hermano débil, escuchadme, hermano fuerte. Si Cristo ha muerto para salvar al hermano débil, te quiero hacer una pregunta. Quiero hacerme una pregunta, hago una pregunta para todos. ¿Es mucho pedirte, hermano, que dejes de consumir cierta comida? Si Cristo mismo entregó su carne, su cuerpo, para salvación, ¿es mucha cosa pedir, dejar un pedazo de carne o una copa o ciertas libertades que vos tengas, que son propias y genuinas, por amor? La respuesta es obvia, no. Y cuando transgredimos esa libertad, estamos pecando por falta de amor. En relación con el breve versículo 16, podríamos tratar de responder 3 preguntas de interpretación. Dice, no sea, pues, vituperado vuestro bien. El hermano nos enseñó que la palabra vituperado es blasfemado, literalmente hablando. Ahora, ¿a qué se refiere con vuestro bien? 3 posibles posturas. ¿A quién está, tres preguntas para responder a esta postura? ¿A quiénes está dirigida la exhortación? ¿A los fuertes o a los dos grupos? Tanto los fuertes como los débiles. ¿A quiénes? ¿A qué se refiere lo que para vosotros es bueno? Literalmente, vuestro bien. Eso es lo que dice ahí. Con palabras más simples. ¿Quiénes son los que hablan mal o critican? La libertad del fuerte, o algo más general como el Evangelio, la salvación y del reino, ¿este es el bien? Eso bueno que menciona Pablo, ¿está hablando de la salvación? ¿Está hablando del reino? ¿O está hablando de la libertad?
¿Quiénes son los que nos critican o que podrían criticar? ¿Son los inconversos? Si aceptásemos que la exhortación es para los fuertes y los débiles, entonces vuestro bien podría ser el Evangelio o la salvación, y los que critican son los inconversos. No me gusta tanto esa postura, creo que no está en el contexto. Parece mejor entender que se trata de una exhortación dirigida a los fuertes. Y lo que es bueno debe ser la libertad que tienen estos fuertes. Lo que critican entonces son los hermanos débiles, o podrían criticar los hermanos débiles. Aunque podría incluirse también a los inconversos que están hablando mal, reitero, están blasfemando por el mal uso de la libertad que, entre comillas, los hermanos fuertes, que son muy fuertes y que son muy firmes y que están tan seguros de su libertad en Cristo, se toman el atrevimiento de, por su libertad, atentar contra la edificación de la iglesia incluso. Veremos más adelante eso. Es acá donde Pablo dice, están blasfemando eso tan bueno que ustedes tienen. ¿Qué es lo bueno, Pablo? Mi libertad en Cristo. Mi libertad en Cristo. Verso 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La conjunción lógica del versículo 17, ¿por qué? ¿Por qué? Sirve para conectar con el argumento que se viene ya desarrollando e introduce también el apoyo que se afirma en el 15 y el 16. Es precisamente porque el reino de Dios es lo que es, que el reino no debe proceder de la manera en que el apóstol Pablo está señalando en estos versículos. El concepto entonces es, el reino no es muy prominente en los escritos paulinos. Pablo no usa mucho el término el reino de Dios en el sentido escatológico, sino en el sentido práctico. Y normalmente tiene una referencia futurista. Él está hablando más en el sentido moral. Si sos ciudadano del reino, lo que estaba diciendo Pablo, comportate como tal. Mostrá las cualidades de un ciudadano del reino. Refleja lo que tu rey, en absoluta santidad y libertad también, muestra a su reinado, Cristo. Un término más práctico de Pablo, 1 Corintios 4, lo podés anotar, 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Cuál poder? El poder transformador de su palabra. El poder evidente de un hijo de Dios que antes fue enemigo de Dios, hoy ha cambiado en actitud, forma, pensamiento y testimonio. A eso se refiere. Una virtud moral sobre el reino. La traducción de la Nueva Versión Internacional capta el sentido general de este versículo y dice, porque el reino de Dios no es cuestión. No es cuestión, no es un asunto de comida o bebida o una dieta. El reino de Dios no consiste en esto. Y este es el problema de los débiles, que ellos creen, ¿y por qué no? Porque parece arrogante, creemos, algún tipo de debilidad tendremos. Algún tipo de debilidad estará en nosotros. Sería arrogante decir, somos fuertes, porque ahí estaríamos pecando también. Que yo logro ser un ciudadano por algunas cosas que tengo que hacer. Una dieta, unos hábitos, hasta incluso un lenguaje. Porque ¿se acuerdan que le dije que cuando fui a esa iglesia, todos tenían un lenguaje estructurado muy parecido, parecían robots? Bueno, eso era la enseñanza que estaban recibiendo. Y sus conciencias lo hacían actuar así, no estaba mal.
El término clave de Romanos, desde el capítulo 1 hasta acá es justicia. Y de hecho lo estamos estudiando más de años ya. Esa palabra justicia que estás viendo ahí es la última vez que se utiliza en toda la carta. Es la última, después no lo vas a encontrar más. Esa justicia aplicada, imputada por la obra de Cristo, se nos es dada, hermanos. Y desde ahí lo hacemos en uso de libertad absoluta, perdón. Es como si Pablo, después del capítulo 14, da por sentado que toda la audiencia o todos los lectores de la carta ya comprenden que están parados en una justicia imputada por la obra perfecta de Cristo. Y aquí empieza a hablar de la libertad y todo lo que viene al final de la carta ya, en el capítulo 15, y la doxología y las salutaciones en el capítulo 16. En el sentido característico, es un estado del justo delante de Dios otorgado por Él. Justificación, digo. Más bien que una virtud moral. En el verso 17, en el capítulo 1 del Romanos, iniciamos así nuestra carta y el estudio aquella vez. Porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Acá es donde es imputado la justicia. No hay judío, no hay gentil, no hay griego, no hay dieta, no hay alimento, no hay bebida que te haga más justo. En cierta manera, menos justo. O te haga más piadoso o menos piadoso. O tal vez más maduro o menos maduro. Esa justificación, esa justicia, no es por lo que yo como, hermano. No es por lo que yo bebo, es por lo que Cristo hizo. Para ser yo de su propiedad y aún libre. Irónico, ¿verdad? Esclavos, pero a su vez libres. De hecho, los tres términos justicia, paz y gozo pueden verse como bendiciones otorgadas por Dios o como virtudes que el creyente manifiesta a su vida. Para Pablo no existía esta distinción. Encontré un comentario y lo quise poner. Para Pablo no existía esta distinción en los sentidos de las palabras que hacen los comentaristas modernos. El sentido salvífico de salvación implica necesariamente el sentido moral. Ya te lo digo más fácil. Tu salvación, hermanos, querido, no puede estar divorciado de tu vida moral. Tu salvación y el testimonio que conlleva no puede estar divorciado de tu libertad. No puedo ser y decir arrogantemente, yo soy del Señor y estoy destruyendo la obra de mi Señor por mi libertad. Para Pablo no era este un problema. Los comentarios de hoy sí. Bueno, es salvo pero no tiene buen testimonio. Es salvo pero es libre y en su libertad hace lo que quiere. Aún peca, pero es libre y es maduro, entonces no hay problema, el pecado no lo afecta. Hermanos, esto es una falacia. Dañina, tóxica, que pudre, que angustia, que destruye, que entristece al hermano. Y hay penas graves. Nuestro Señor Jesucristo, los hermanos nos mencionaron cada versículo. Mejor es que se suicide a que ejerza un daño de tal manera a un hermano débil. Pablo usa el término correcto al decir andar en amor, caminar en amor. No dice caminar en justicia, porque no somos capaces de ejercer justicia. Ni mucho menos caminar en ira,
porque el hermano débil no está haciendo lo que yo creo que es correcto. La referencia al Espíritu Santo, solamente gozo, sugiriendo que Pablo sentía la necesidad de definir más precisamente el gozo. El gozo, hermano, no viene por lo que yo como. Me siento más santo y más hijo de Dios por la dieta que me estoy llevando, porque parece ser que los judíos tenían este problema. Ni me siento más gozoso por lo que estoy bebiendo, o me siento más gozoso, vamos a lo inverso. Estoy más gozoso en Cristo por lo que no como o por lo que dejo de beber. El gozo, la justicia y la paz, querido, es un fruto propio del Espíritu Santo que obra natural y brotando en todo hijo de Dios, indistintamente de la dieta que lleve. Indistintamente. Sin embargo, parece mejor asociar la frase a los términos justicia, paz y gozo. Me sujeto a la nota que menciona Gálatas 5:22 sobre los frutos del Espíritu. El apóstol dice en el versículo 18 y refuerza la afirmación del versículo 17, porque el reino de Dios no es comida, ni bebida, ni justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto significa que ni el celo judío, ni la libertad del gentil, porque esta es la realidad de esa iglesia en Roma, tienen valor alguno en tanto no sean frutos de una conciencia sustentada o sostenida por el Espíritu Santo. Ni el celo, ni la libertad tienen ningún efecto, a no ser que el Espíritu Santo los sostenga, por supuesto con su palabra. En la madurez de su conciencia. Porque acá el problema es la conciencia, no es la interpretación. La conciencia. Para mí está mal, bueno, no hay problema. La gloria al Señor. Y hacerlo para el Señor. Lo veremos más adelante. De esa manera. No se olviden que el mandamiento es: yo no te juzgo. Yo no te juzgo, no tengo la libertad de juzgarte. El reino de Dios no tiene tanto que ver con las cosas temporales. De hecho, no tiene nada que ver. Como los bienes espirituales, que son en este caso, nombrado por Pablo, justicia, paz y gozo. Otra vez la lectura del 17. Porque el reino de Dios no es comida, ni bebida, ni justicia, paz y gozo en el Espíritu, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. La idea general del versículo reconoce que el reino de Dios no es cuestión, no es un asunto de alimento, ya lo dijimos. El que hace de esta manera se posiciona, pero la palabra es medio... podría traicionar la palabra. No es una cuestión de posicionamiento el ser siervo. Es una realidad. Cristo es tu Señor, no en teoría. No en teoría. Eso no es para poner un título y ponerlo en la entrada de la casa o sobre la mesa principal. Cristo es mi Señor y mi Señor. Querido, eso significa que vos y yo somos sus siervos. Posicionalmente y prácticamente. Satanás comprende que Cristo es Salvador y Dios. Pero Satanás no acepta que Cristo sea su Señor. Esa es la gran diferencia entre los hijos de Dios. Dejar su libertad, dejar de lado su dieta, lo posiciona ante los ojos de los débiles y los inconversos como siervo.
La persona que sirve a Cristo de esta manera se describe como agradable. ¿Viste ese término? El mismo término que se usa para describir el ofrecimiento de nuestras vidas como sacrificio agradable. Nuestros hermanos nos mencionó Romanos 12, 1, y es el sentido apropiado. Filipenses, en el capítulo 4, nos muestra un hermano agradable y aceptado por la congregación. Es un hermoso hermano, que es el único registro que tenemos de él, que está en Filipenses. Estamos hablando del hermano Epafrodito, que tuvo que traer ofrenda de Filipenses, o de Filipos, mejor dicho, hasta Roma, por la necesidad que Pablo tenía. Estamos hablando de 1.310 kilómetros, hermanos, que él tuvo que recorrer, le llevó más de un mes, algunos dicen un mes y medio. Querido, este es el sacrificio que Epafrodito dio. Este sacrificio a este hermano, Filipenses lo dice, lo voy a leer, el 18:4, capítulo 4, versículo 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estamos hablando de Epafrodito, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. No ofrenda, olor fragante, se refiere a la ofrenda. Y fíjate el concepto que tienen de este hermano. Sacrificio acepto, el que hizo Epafrodito, y agradable a Dios. Dejar tu libertad, hermanos, es aceptable, es afable, es agradable a la congregación, al hermano y por supuesto a Dios mismo. Dice aprobado por los hombres. Traté de encontrar cuál es la figura del lenguaje cuando dice aprobado por los hombres. ¿Cómo yo apruebo lo que el hermano está haciendo? Estamos hablando en el contexto de la libertad. Dejando de lado tu libertad, la congregación o los hermanos o el hermano débil aprueba, eso es agradable. ¿Cuál es el término? Aprobar. La Septuaginta del hebreo transcribe o traduce como sencillamente la moneda de cambio. Es decir, yo voy a hacer una transacción y vos me das tus monedas. Y el término literal está en Zacarías 11:13, que lo podés buscar después. Échalas en un horno, se refiere a algunas monedas de transacción sobre lo que se estaba haciendo, y veré si se trata de un metal bueno, de la moneda está hablando. O sea, si esta moneda, dice, es aprobada. Querido, tu amor, dejando de lado tu libertad, te convierte en una moneda de alto valor en la iglesia. Es aceptable, es agradable. Esa es la figura que yo comprendo. ¿Sos una moneda de alto valor? ¿O tu libertad mal usada te convierte en un níquel de céntimos que tal vez está a un lado y no tiene tanta aceptación de parte de la congregación? Seguimos. A la luz de todo lo expuesto, versículos anteriores, los romanos deben proceder de la manera que describe los versículos 19 y 20. En lugar del término sigamos, versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Algunos escribieron o tradujeron seguimos. No es creo yo que no es el apropiado. Es una acción continua. Es una acción que ejerce esfuerzo, y veremos. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y la mutua edificación. 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. La traducción sigamos responde al sentido básico, pero puede ser una traducción algo pasiva, algo liviano al decir de esta manera. Otras versiones dice, como la Biblia de las Américas dice,
procuremos. Y ahí cambia el término. Así que procuremos lo que contribuya a la paz. No es seguir nomás, como si estuviese yo estirando una vaca y seguimos. No, 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 querido, es un trabajo arduo. Otra traducción dice, guiemos a lo que contribuya. Y acá es interesante porque yo trato de llevar la figura a guiar algo. Y si sos un mal conductor, podés llevar a la destrucción y a la guerra de la iglesia. En cualquiera de las figuras que estás mirando, exige esfuerzo del hermano. No es simplemente irse hacia donde todo el mundo va, no. Es procurar, es intentar, es sudar, es guiar, es estar atento, es mirar, es llevar. Lo que contribuya a la paz, y literalmente dice, lo que sea favorable a la paz y sea favorable a la edificación. Así está en el original. Por supuesto, el término edificación se refiere al oficio de construir casas. Ese es el término que está usando Pablo. Es un término muy común de Pablo. Y se está refiriendo a la iglesia local. Construir y todo lo que implica que la iglesia local sea edificado. Estamos en una situación difícil en cuanto a culturas y cristianismo. Acá hago como un paréntesis grande. El cual negociamos con la cultura y la doctrina. Y fusionamos lo del mundo, digo negociamos, no como iglesia local, sino como, lamentablemente, las iglesias en Paraguay. De tomar ciertos hábitos culturales e insertar dentro de la iglesia. Porque soy libre en Cristo. Y pongo una comilla grandota para que lo veas, hermano. Y lo subrayo y pongo otra vez en un pincel bien amarillo fuerte ahí para que lo notes. ¿No? ¿Podríamos ser tratados de antipáticos? ¿O nos faltaría empatía con los otros hermanos por no insertar ciertos hábitos, sacrificando la doctrina? Nuestra libertad tiene un límite y debemos amar la doctrina por sobre todas las cosas. Aunque seamos despreciados, aunque seamos señalados, aunque seamos llamados herejes. No hay nada que sustituya ni complemente a la doctrina. La doctrina en sí es absoluta. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y la mutua edificación. Vale decir que lo que es propio de la paz y la edificación mutua, lo que los favorece. Contribuir, ¿viste la palabra? Esa es la palabra. Lo que fomenta la paz y la mutua edificación, lo que conduzca, ya mencionamos. Se refiere específicamente a la paz de las relaciones entre los hermanos. Una de las cosas, esto es un comentario absolutamente personal. Una de las cosas más desgastantes y desmotivadores en la iglesia, querido, es ver que los hermanos estén peleados entre sí. Esto desanima, esto desgasta, esto frena el crecimiento de la iglesia, esto destruye la iglesia, esto atenta contra la iglesia. Esto divide la iglesia. Por favor, mirar con atención la palabra cooperar, fomentar la paz. Esto es importante, no es una palabra completamente aislada de todo lo que Pablo está diciendo en el capítulo 14. No, es muy importante. Puede traer tristeza a la iglesia
la pelea entre hermanos. Puede traer dolor y puede traer destrucción, querido. Y cierro el comentario particular y personal mío. El término edificación aprovecha la figura de construir una casa y debe hacerse en armonía, obviamente. Imagínense los constructores en desacuerdo. ¿Qué van a construir? Que no se pongan de acuerdo. ¿Cuántos metros tendrá una de las paredes y qué profundidad tendrá las zapatas o el contrapiso, qué sé yo? No entiendo mucho de esto. Pero si no hay armonía, díganme, ¿qué construirán al final? Una torre con forma de tatacuá, no sé. Tiene que haber un patrón, una armonía, una concordancia. La iglesia lo tiene, es Cristo. Y no importa mi libertad. Lo que importa y el código mío es el amor al hermano. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros por lo que está comiendo. No es bueno, hermano, que tu hermano pierda su comunión por culpa de tu libertad. No hay virtud en eso, hermanos. En el texto original, el versículo empieza así y me sorprendió. Nosotros leemos así: no destruyas la obra, el verso 20, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En el original, ¿sabes cómo dice? No por causa de la comida destruyas la obra. Pone adelante la comida. Como si te importase más lo que estás comiendo y tu dieta o tus hábitos o tus costumbres o tu cultura. Hermanos, eso está en un perfil secundario, terciario. Lo que importa es la edificación de la iglesia, por sobre todas las cosas. Destruir se refiere a la acción natural y opuesta a edificar. ¿Sí? Mateo 27:40 habla de esta figura del lenguaje. Cuando Jesucristo dice, cuando los judíos le decían, tú que derribas el templo, destruir, y en 3 días lo reedificarás. Edificar, destruir. Destruir, edificar. El hermano fuerte tiene potencial capacidad de destruir. No lo dije. El débil no tanto. Pero el hermano fuerte tiene la capacidad potencial de destruir la obra. Y la obra de Dios que es mencionado ahí, creo que no se refiere a la iglesia. No se refiere a la iglesia. Cristo va a edificar la iglesia. No importa el hermano fuerte. Cristo edifica su iglesia. Y nada va a prevalecer sobre ella. Punto. Está con respuesta a esa pregunta. Tampoco está hablando de la obra de Dios en cuanto a la cruz. La obra de la cruz fue consumado y fue efectivo. Y fue dado por cada elegido sin perder ninguno. Pero cuando está hablando de la obra de Dios, está hablando de lo que Dios está haciendo en el hermano débil. Y hermano fuerte, por favor, no caigas en arrogancia, como si Dios no supiese lo que está ocurriendo en el corazón y el alma de ese hermano débil. Dios lleva el crecimiento. Dios sabe en qué momento y cómo. Él va dándonos madurez. O nacimos maduros, hermanos. O nacimos ya en vez de tomar leche materna comiendo unos lechones
al vino. No, fuimos creciendo, fuimos madurando, nos hicimos fuertes, porque Dios obró y sigue obrando en nuestras vidas, hasta el último día, hasta el último suspiro. Concluyo, hermanos. La frase, todas las cosas son limpias, en el versículo 20, puede representar una especie de lema para los hermanos fuertes. Sostengo de esta manera. Leímos hoy en la lectura congregacional. 1 Corintios capítulo 10, 23. Todo me es lícito, todo. Pero no todo conviene. Y nos está refiriendo, particularmente creo, que nos está refiriendo a todo me es lícito y no todo me conviene a mí. Creo que se está refiriendo, no todo conviene al hermano débil. Todo me es lícito. Y acá está el contexto, por eso lo estoy diciendo. Pero no todo edifica. ¿A quién? A la iglesia local, al hermano débil y al hermano fuerte. Ninguno, sin excepción, ni débil ni fuerte, ni débil ni fuerte, busque su propio bien. Nuestro Señor no buscó su propio bien. Por una cuestión de tiempo, me hubiese gustado, lo haremos el siguiente domingo. Es un término increíble. Él dejó su posición. Él dejó su libertad. Él hizo uso de su libertad por amor. Él podía haber llamado a una legión de ángeles en el mismo momento en que estaba siendo perforado por esos clavos. No lo hizo, hermano, porque su código en obediencia al Padre siempre fue el amor. Y sobre su carne, sobre su cuerpo, llevó nuestra rebelión, llevó nuestras groserías, llevó nuestras desobediencias, llevó nuestros malos pensamientos, llevó nuestras arrogancias, llevó nuestra debilidad. Y Él limitó su santa libertad a su santo amor, para que de la misma forma amemos su obra. Vamos a orar, hermanos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Queremos, Señor, ser mejores esclavos tuyos. Queremos saber usar mejor nuestra libertad para tu gloria. Señor, somos distraídos. Somos egoístas. Somos prejuiciosos. Tenemos una cultura diferente a la demás, tal vez. Menos mal, Señor, que tenemos un solo Señor, una sola salvación, o la misma salvación en común. El mismo Espíritu que actúa en el hermano débil es el mismo Espíritu que actúa en cada uno de los hermanos fuertes. Ayúdanos, Señor, a amarte por sobre todas las cosas y a amar al hermano por sobre todas las cosas. Esto es agradable ante tus ojos. Señor, que tu palabra sea de gran bendición a toda la iglesia, a cada uno de nosotros, para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.